En este podcast os traemos la biografía de Alberto Piqué, Albert Pike, un personaje difícil de catalogar por su extraordinaria trayectoria personal y profesional, y por supuesto también masónica y esotérica. Alberto Moreno, quien está traduciendo su obra al español y que ya tiene publicado algo de parte de esa obra en la editorial masónica.es, nos presentará y nos dará a conocer a Albert Pike desde todas sus facetas posibles. Una biografía que no puede ser exhaustiva debido a la complejidad del personaje, pero suficiente para tener una idea precisa y muy completa de este hombre de frontera. Espero que disfrutéis de esta conversación, porque creo que vamos a poder aprender todos bastante de ella. También una joya, o sea, una persona típicamente americana, de estos revolucionarios. Bueno, en aquella época también en Europa había gente así, ¿no? Pero que sí, no, bueno, hombre era americano, y la verdad es que hay que entender, es un contexto muy distinto al nuestro, ¿sabes? Es un contexto muy distinto al nuestro, porque aquí los españoles, que somos de trasfondo católico, pero no, y claro, que tenemos una concepción de la religión pues un tanto dogmática, con la Inquisición y con todo eso, tener que intentar comprender a un personaje como Pike, que es anglosajón, que ya es un contexto muy distinto, ¿no? Porque incluso la perspectiva suya que es de la religión y de Dios y de todo esto, pues es muy distinta, ¿no? Eso cuando tratas con los ingleses, y yo aquí en la Comunidad Valenciana pues he tenido la suerte, pues te das cuenta de todo ese tipo de diferencias, ¿no? Que en el caso de Albert Pike son muy patentes, ¿no? Por ejemplo, entre los anglosajones, en la masonería anglosajona, pues se da una cosa que los españoles yo creo que nos costaría un poco comprender, y es que Dios es el primer garante de la libertad y bendice la libertad, cosa que en el cristianismo que se nos enseña, pues en Francia, en España y en Italia, pues no es así, no es un Dios de verdad única. Mientras que entre los anglosajones, pues es el propio garante de las libertades personales. A Dios le gusta, por así expresarlo, que le adoren, pero cada uno a su manera. El pluribus unum pues lo refleja muy bien, ¿no? O sea, es una nación bastante creyente, pero donde hay mormones, metodistas, puritanos, musulmanes, cada uno lo que quiera, y así se concibe, y además se concibe que tiene que ser así, que lo bueno es eso. Una de las muchas cosas que caracterizan a Pike es el anticatolicismo que tiene. Ese anticatolicismo que yo creo que es extensivo a todos los protestantes, tanto del Reino Unido, de Europa o de América, ¿no? Porque, claro, si en el protestantismo, más en el contexto inglés y norteamericano, donde la tolerancia al resto de las creencias es algo poco menos que existencial, encontrarte con una religión que va contra eso, que intenta imponer un pensamiento único, pues eso, por mucha fineza teológica que le eches, a los anglosajones le entra muy mal, ¿no? Y de hecho, el hecho de que la masonería surgiese en un contexto anglosajón, yo creo que tiene mucho que ver con este planteamiento de que la diversidad de cultos tiene sentido. La masonería no es una religión, pero sí es una postura, una perspectiva de la vida, pues al menos en la que la tolerancia pues es fundamental, ¿no? Y para los anglosajones, pues la libertad empieza por la libertad religiosa, y además la primera derivada de esa libertad religiosa es la libertad política, que es una cosa que aquí también nos choca un poco. El hecho de ver a Obama prometiendo su cargo, so help me God, esas cosas, Señor ayúdame, o que en el billete de dólar ponga en Dios confiamos, y esas cosas viene de esa base que hace que los anglosajones piensen que Dios bendice la democracia, y así tiene que ser. De hecho, Albert Pike llega a decir que aquel que es elegido democráticamente en las urnas
tiene una patente divina para gobernar a la nación, ¿no? O sea, lo eleva aún más a la categoría el hecho de ese consenso en libertad de ser una cosa pues aún sagrada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy complicado para los españoles y lo sería igual para un francés o para un italiano hacerse la idea de cómo funcionan los anglosajones. Hay una cosa que también muy ilustrativa de esto, ¿no? Y es que, por ejemplo, mientras en Francia se está con Voltaire y se está con Rousseau, bueno, a Rousseau sí lo utilizan los anglosajones hasta cierto punto, pero todo el tema del racionalismo como corriente de pensamiento francesa es una cosa muy localizada en Francia, extensiva a España, lo que se quiera, pero uno mira lo que están haciendo las Islas Británicas en ese mismo siglo y ves que el tema del racionalismo prácticamente para ellos no significa nada. Están con el empirismo, con Locke, con Hume, con intentar averiguar cómo se accede a la verdad, pero ese racionalismo que lleva al choque prácticamente con las creencias sobrenaturales, pues es una cosa que sencillamente allí no tiene raíces, ¿no? La masonería es como una planta que si la plantas si la siembras en suelo anglosajón, pues te da un fruto, pero a lo mejor si la siembras en un suelo latino o un suelo de regambre católica, pues te da un fruto que a lo mejor es un poquito diferente. Sí, de hecho la diferencia entre la masonería inglesa y la masonería española, y probablemente por qué los ritos como el rito escocés y los ritos como esotéricos como Memphis Misraim y tal, se nota que hay un cambio radical en la postura metafísica, filosófica y tal en relación a Dios. Realmente en Inglaterra la ilustración inglesa es empirista y de hecho el rito es Vicente, yo hay una cosa ahí que yo no creo que el rito escocés, antiguo y aceptado, sea un rito más de corriente laica ni de indiferencia a lo que puede ser, por ejemplo, el rito de emulación o el rito de York, como lo estás un poquito planteando, ¿no? El rito escocés antiguo y aceptado en manos españolas o francesas sí tiende de hecho mucho más a una labor política y social que a lo mejor la parte esotérica, pero tal y como lo concibe y tal y como lo acaba de estructurar Albert Pike no es así, ¿eh? De hecho en la obra de Pike el componente esotérico e iniciático es tremendo. Lo que pasa es que luego también sirve a ese otro señor que es la inquietud social y las necesidades de, que hay una problemática con las clases obreras y con unas problemáticas sociales importantísimas, pero realmente el rito escocés antiguo y aceptado no renuncia a la parte esotérica, y si lo enfocas tú ves los textos de Albert Pike, es que es tremendo, tan intenso como puede ser una emulación en York o cualquier otro, y en ocasiones incluso más. Lo que pasa es que ya tenemos asumido, pues por cuestión cultural o por cuestión de uso, de que al permitir el debate en logia, pues parece que se ha impuesto un poco la parte política sobre la parte esotérica, pero no es realmente, o al menos en tal y como lo concibe Pike, no es esa la naturaleza del rito. Y sinceramente, sin conocer tampoco mucho los rituales, porque yo no estoy en los grados filosóficos del rito escocés antiguo y aceptado, pero sin conocerlo, por lo poco que sé, yo creo que es un rito también que tiene mucha espiritualidad. Lo que pasa es que hay que reconocérsela y hay que trabajarla, claro. Sí, bueno, yo lo encuentro más como un cajón desastre, el filosofismo del rito escocés antiguo y aceptado. Pero lo que sí que me llama la atención y estoy realmente de acuerdo contigo es la diferencia que hay entre el concepto anglosajón de masonería y luego cuando la masonería entra en Europa, en qué se convierte, ¿no? Tampoco el origen de la masonería era especulativa, era esotérica. Bueno, el esoterismo propio de un sentido propio de su oficio, es decir, todo lo esotérico no necesariamente está relacionado con grandes misterios maravillosos, mágicos y tal. Para un niño que va en primaria, pues una raíz cuadrada a lo mejor, pues es alguna cosa esotérica, la visión de
si el esoterismo es aquello que está oculto, pero oculto, pero que puede ser desvelado. El siglo XIX y este hombre, este Piqué, no es un poco este tipo de individuos que igual que Papus y Ambelén, pues desarrollan una visión de lo esotérico que se pierde un poco en nebulosas. No, es que ahí pasa una cuestión. El tema del esoterismo, bueno, Albert Pike era, en principio, pues de la escuela absolutamente clásica, que en el fondo, que se me perdone mi opinión, pero yo creo que es la única, ¿no? Albert Pike, que curiosamente es lo mismo que nos vende la religión, en el sentido de que, bueno, pues que el hombre proviene de un estado primigenio, por algunas de razones, pues pierde ese estado, y gracias a la iniciación tiene que ir despojándose de toda la sociedad, por así decirlo, que se le ha adherido, para una vez purificado poder retornar a ese estado primigenio. Albert Pike realmente no creo yo que fuese un iniciado en el sentido de tener experiencias místicas ni de este estilo, aunque él sí consideraba que la iniciación radicaba en este tipo de situaciones, este tipo de experiencias. Una cosa que hace Albert Pike en cuanto empieza a interesar el tema del esoterismo no le interesa solo a raíz de la masonería. La masonería él entra en el 49, él entra con 40 años en masonería, pero ya desde hacía 2 o 3 años anteriores él estaba en una organización paramasónica que se llamaba Know Nothing, que en inglés significa no sé nada, una especie de organización internacionalista americana que tiene una especie de rituales, y es cuando Albert Pike empieza a interesarse por el tema del esoterismo. Y bueno, se pasa así, literalmente 6 o 7 años comprando libros, gastándose un auténtico dineral en libros, dinero que entonces yo creo que incluso no tenía, y para conocer realmente cómo era el tema de la iniciación y cómo funcionaba todo esto, compra libros desde que hacen referencia a la iniciación egipcia, hebrea, druídica, todo lo que se te pase por la cabeza. Pues Albert Pike se compra libros, hace imprimir algunos de ellos, y al final pues destila lo que es el concepto suyo de iniciación, que ya te digo, pues es el típico, no voy a volver ahora a eso, pero ese es el típico, ¿no? Y incluso luego en masonería pues lo traslada, dice, bueno, incluso aunque uno sea de rito escocés antiguo y aceptado, lo que tenemos en común todos los masones son los 3 primeros grados y el arco real como grado generatriz de la masonería, que es en el que nos reunimos todos, ¿no? En el sentido de que bueno, es esa parte sobrenatural la que articula y pone en común a todos los diferentes ritos, ¿no? No creo yo que sea hablar como Papus o personajes así sin desacreditarlos. La obra de Albert Pike es que es mucho más amplia, porque por una parte, si él defiende, tiene claro que el concepto de iniciación es el que hacían los griegos, el que hacían los egipcios, el que hacían los mitraicos, los hebreos, y que hoy somos los masones, tal como lo define, y yo también los herederos. Pero aparte de eso tiene una obra que toca, no sé, elementos mucho más variados, ¿no? Toca elementos políticos, toca elementos filosóficos, y sobre todo, bueno, pues el tema social es una cosa que le preocupa mucho. De hecho, el rito escocés antiguo y aceptado, que a aquel le da tanto impulso, él se entusiasma tanto con él porque claro, cuando se habla de Albert Pike, ya de verás que cuando hablamos de él, hablamos que es un hombre de frontera, que si los indios, que si comisario de la Confederación para Asuntos Indios, pero hay una cosa que no se suele contar del mundo de Albert Pike, porque no tiene tanto interés aparente, que es que en la parte de la Norteamérica industrial, en Boston, en Londres, en Maine, toda esa zona del norte y del este, lo que había era ya un capitalismo moderno como el que se podía ver en Liverpool y en Manchester.
Y claro, eso no mola tanto y no es tan vistoso como hablar de los indios, pero Albert Pike le tenía un poco menos que horrorizado las condiciones de las clases obreras entonces. Pisos auténticamente pateras con la gente que venía del campo hacinada, niños descalzos por la calle en invierno, pasando frío, la gente haciendo cola para poder trabajar unas horas un día por una miseria. O sea, lo que hace Albert Pike y lo que le lleva a él a tener tantas posibilidades en el rito escocés, que dice, bueno, la parte esotérica la cubren otros ritos y el rito escocés también, sin duda, pero el de que hay una serie de problemas en el Estado a todos los niveles, desde corrupción, desde la enseñanza, desde muchas cosas que hay que hacer, y sobre todo, bueno, el problema sangrante que tenían en Estados Unidos en las partes industriales, porque sí, bueno, estamos acostumbrados a ver las descripciones de Dickens y pensarnos que eso era una cosa de Liverpool, de Manchester, pero en Estados Unidos era lo mismo, y a él era una cosa que verdaderamente le estremecía, y era algo... Eso es una constante en el trabajo de Pike y en todo lo que escribe el rito escocés, el tema de la mejora de la clase obrera y de las instituciones del Estado, ¿no? Todo eso. Ya te digo que es un personaje que reducirlo únicamente a incluso una parte esotérica se queda muy corto. Hay que mirarlo con un abanico de pensamiento mucho más amplio. Incluso desarrolla cosas que, bueno, dice esto como lo califico, ¿no? Albert Pike era puritano y también se filtran muchas de las inquietudes puritanas en su obra, ¿no? Que dice, bueno, por ejemplo, una constante que se ve también muy recurrente cuando está leyendo Albert Pike es que comienza a valorar cuál es la incidencia o los efectos de nuestros actos, no ya en el acto, sino cómo se va, cualquier acto nuestro se va transmitiendo sus consecuencias por toda la eternidad. Tiene una especie también de inquietud por el tema de cómo funciona la providencia, cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Eso cuando lo lees un español le resulta muy curioso y un poco innovador, porque en realidad pues son también inquietudes de la parte religiosa de América de esa época, y también las plasma ahí, ¿no? Incluso también muchos elementos históricos y muchas cosas. En fin, no es Albert Pike una persona a la que se le pueda circunscribir como un pensador esotérico y ya está, no. Posiblemente estemos hablando del pensador más brillante de la historia de la masonería, en sus tres o cuatro siglos de existencia como tal, y bueno, pues hay mucho que leer y mucho que matizar al respecto. Sí, porque Mazzini, por ejemplo, la relación que tuvo con Mazzini es lo que ahí denota es un espíritu revolucionario y de compromiso social. Perdona, que no te he escuchado, Vicente, ¿puedes repetir? Sí, me refiero a que evidentemente el Piqué o Pike, bueno, yo es que prefiero decir Piqué porque prefiero hablar en castellano, que tenía una conciencia social importante, y era también, aparte de una persona interesada por las cuestiones esotéricas, una persona muy interesada en el aspecto revolucionario. Además era un peleón, ¿no? Yo a veces se podía comparar, porque al principio cuando empecé a documentarme un poquito y tal, digo, bueno, es un aventurero, pero claro, luego digo, bueno, también se podía comparar a Churchill con un aventurero, porque realmente tienen unas biografías de las que, bueno, el aburrimiento no era precisamente lo suyo. Y la relación con Mazzini, que era uno de los creadores del carbonarismo, que es una organización. Mira, el tema de las cartas, se supone que cruzó una serie de cartas con Mazzini, que era el gran maestro de los carbonarios italianos, y es una especie de, con perdón, no permíteme que utilice la palabra, es una especie de tontería recurrente, impresionante. Son tres cartas que se le atribuyen a Albert Pike, en las que habla ya del sionismo, del nacionalsocialismo y de no sé qué más cosas. Entonces, claro, o sea, en esas cartas lo que le falta ya a Albert Pike es hablar de Zapatero y de la Alianza de Civilizaciones. O sea, no está probado de que puedan ser cartas suyas, no lo pueden ser, porque hacen referencia ya al Partido Nacional Socialista, lo cual hace que necesariamente sean cartas escritas en el siglo XX,
Y bueno, entonces, es que realmente cuando uno va estudiando el personaje de Pike y lo va haciendo de forma mínimamente seria, conociendo sus escritos, su biografía, bueno, esta es una de las cosas que dices, bueno, cuando hablas de Pike te lo van a preguntar, pero hay que despacharlo porque es así, pero no deja de ser una estupidez mayúscula, ¿sabes? Bueno, es que la antimasonería utiliza a este personaje constantemente para atacar a la masonería, cuando en Europa tampoco es un personaje tan conocido. Yo, de hecho, conocí la existencia del mismo Albert Pike gracias a la antimasonería, si no realmente, pues, en mi caso. Bueno, la razón por la que le presta tantísima atención la antimasonería, y fíjate lo que te voy a decir, a lo mejor en la lógica antimasónica no es descabellado, es por un párrafo que tiene del que corresponde al grado 19, en el que habla de Lucifer como portador de la luz, y dice que extraño nombre para adjudicárselo al ángel de la oscuridad, ¿no? Bueno, es que entramos ya en una serie de confusiones que, bueno, ¿qué es la iniciación? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Hermes? No, ahí entramos un poco en la demonización quizá que se ha hecho de la iniciación, ¿sabes? Entonces, claro, el concepto de Pike, yo no creo que nadie en su sano juicio pues se le ocurra pensar que puede ser positivo asesinar a alguien o entregarse al mal o a cualquier cosa así satánica. Lo que pasa es que cuando está hablando de Lucifer en un contexto iniciático estamos hablando de otra cosa. Lo que pasa es que luego se ha tenido la mala suerte, y además que yo creo que es una práctica que yo creo que viene ya casi de los tiempos de Jesucristo y de los fariseos, de demonizar la iniciación, como un acto de soberbia en el que se pretende acceder a Dios solo con el propio esfuerzo del hombre, sin necesidad de gracia o de Jesucristo, o como se quiera considerar, ¿no? Esto, pues, en fin, pero el problema viene por ahí. Entonces es un párrafo que lo lees, y si lo lees en clave iniciática pues tiene sentido, pero si lo lees en clave católica, bueno, pues puedes entrar a saco con él y ponerlo como prueba, y ya depende de cómo uno lo quiera entender. ¿Que quieres entenderlo como mala fe? Pues te ciñes a la letra y dices, bueno, que están hablando aquí de Lucifer. Si lo quieres entender en clave iniciática, pues ya es cuando tienes que saber cogerlo, ¿no? Es como un cuchillo, ese párrafo es como un cuchillo que se puede coger por el mango o por la hoja. Y según como uno lo quiera coger, pues así lo puede utilizar de otra manera. No es demasiado disparatado por parte de los antimasónicos utilizarlo. Yo creo que tiene esta su lógica. Pero bueno, la cuestión es esa. Sí, es un párrafo que habla de Lucifer como portador de la luz, pero hay que entenderlo, pues, en fin, como Hermes, como Apolo, como un aspecto iniciático. Políticamente, Piqué era, pues, ¿cómo lo era conservador. Era raro, ¿no? Sí, un tío extraño, sí, bueno, pero es que pasa una cosa. El concepto que tenía, vamos a ver, la situación en la que Albert Pike se encontraba era una situación muy distinta a la nuestra, e incluso muy distinta a los Estados Unidos de hoy en día. Estamos hablando de que los Estados Unidos entonces era una nación entre norte y sur, no llegaban a los 30 millones de habitantes, o sea, antes del comienzo de la guerra civil. Los estados se estaban constituyendo, se había independizado hacía relativamente poco, y una cosa que Albert Pike también estaba viendo es que la inmigración era masiva. La inmigración era masiva. Tú piensas que que en el ejército de la Unión, en el ejército yanqui, un tercio de los soldados era o alemán nacido en Alemania o hijo de alemanes. Un tercio. Y hablaban alemán. Sí, estamos hablando del ejército de la Unión. Entonces, claro, entre suecos que llegaban a decenas de miles a Minnesota, alemanes que llegaban y se iban hacia las tierras del interior, irlandeses que también llegaban mucho, aunque la diferencia de los irlandeses es que, a diferencia de los suecos o los alemanes que llegaban con dinero y se iban a montar granjas o compraban tierras para explotar en el interior, los irlandeses eran pobres, se quedaban en las zonas de Nueva York, en Boston, y constituían pues masas proletarias. Pero en toda esta situación de un estado que se acababa de montar, que estaba con unos índices de inmigración tremendos,
además tenía una serie de problemas propios de una nación que se estaba construyendo, de un analfabetismo muy alto, las instituciones todavía no funcionaban bien. O sea, las películas que vemos del oeste de John Ford, los personajes de que al final ni el sheriff, ni el abogado, ni nadie puede hacer nada, sino que es el más chulo con una pistola que se hace con las cosas, realmente en la frontera era así. Y en el mundo del Pike era así. No en los estados más desarrollados ya del este, ¿no? Donde estaban mucho más avanzados. Pero la sensación que tenía constantemente Albert Pike era que vivía el estado, la República Norteamericana, que él creía que es un estado en que estaban haciendo las cosas con todos sus problemas, pero bien en el sentido que estaba creando una república verdaderamente democrática, con sus problemas pero democrática. Pues lo veía como un castillo de naipes rodeado de enemigos que en cualquier momento se podía venir abajo. Y Albert Pike estaba, que era un demócrata totalmente entusiasta, pues él lo que veía era, siempre estaba pensando que bueno, o los canadienses que todavía pertenecen a la corona británica nos pueden volver a intentar invadir, o la inmigración católica que está llegando, porque si son católicos a lo mejor están dispuestos a apoyar regímenes autárquicos y monarquías o dictaduras. Los inmigrantes que no son de nuestra cultura necesariamente. Albert Pike vivía en un mundo en el que sí, por una parte quería el progreso y construir el país, y por otra parte pues veía muchos elementos que la podían agredir. Entonces cuando ves la ideología, por ejemplo, Albert Pike se integra en un partido que se llama el Partido Whig. El Partido Whig es un partido más bien de derechas. Entonces tú ves el programa de ese partido, y aparte de que era un partido que era un poco xenófobo en el sentido de que ojo con la inmigración, pero estaba siempre hablando de primero la escolarización, hacer un sistema de escuelas eficaz para combatir el analfabetismo que hay. Luego, construir vías de ferrocarril, construir canales, facilidades para la industria. Eso es un partido que además puso a 4 presidentes del gobierno en Washington, y lo que pretende es el progreso de Estados Unidos. Lo que pasa es que, ya te digo, lo ven como que al mismo tiempo es una nación joven, muy inestable, y que se puede venir abajo en cualquier momento. Eso desde el punto de vista de hoy no tiene sentido, pero entonces es así como lo veían, ¿no? Y es así como, por esas son las razones por las que Pike, bueno, pues es conservador, anticatólico, hay que tener, es partidario de tener ojos con la inmigración, en fin, incluso llega a justificar la esclavitud como elemento económico para que no se venga abajo la economía de los estados sureños, ¿no? Sí, que veía a la joven nación americana como un proyecto esperanzador de un futuro y muy bien definido, y tenía miedo de que los elementos de fuera se los fueran a fundir, ¿no? Los de fuera y los de dentro. Los de fuera y los de dentro. Porque no en el sentido de que hubiese una quinta columna dentro, sino los propios vicios, la propia falta de preparación de la gente, la propia política excesivamente mercantilista que se seguía, incluso el militarismo a veces agresivo de su propio gobierno. Hay un detalle que revela esto un poquito, y es que, por ejemplo, cuando Albert Pike empieza a remodelar el rito escocés antiguo y aceptado, al mismo tiempo intenta que las logias sean una especie de sustituto de las escuelas. No en el sentido de aprender a leer o escribir, pero sí, cuando uno va examinando los diferentes grados de moral y dogma, por ejemplo, cada grado va destinado a enseñar a los hermanos, a los masones, una parte o moral o política o filosófica de cómo servir a la República. E incluso, por ejemplo, hay grados que están específicamente destinados a según qué nivel de funcionariado. O sea, por ejemplo, cuando uno va a hacer a formar parte de un jurado popular, hay un grado que es el de preboste y juez, que yo creo que además es el más hermoso que ha escrito Albert Pike en su vida, el de preboste y juez, que bueno, es un manual perfecto de cómo tiene que sopesar las cosas y cómo tiene que considerarlas una persona que se vaya a sentar en un tribunal popular para juzgar a los demás. Es un texto, un capítulo que debería incluso leerse hoy en día porque es verdaderamente delicioso. Tú coges el capítulo de Gran Maestro Arquitecto
y ese está más enfocado, por ejemplo, en lo que sean los alcaldes de las pequeñas ciudades. O coges, por ejemplo, el de maestro secreto o secretario íntimo, y van un poco más destinados a lo que serían pequeños funcionarios de las administraciones. Pike intenta hacer del rito escocés un poquito también esa especie de escuela política y formar a los ciudadanos o a los hermanos, pero siempre teniendo en cuenta eso, que lo que hay que servir a la República Democrática, ¿no? Entonces, bueno, y luego, por supuesto, los grados caballerescos ya se supone que son para las personas que tiran del resto de la sociedad en su avance y en el progreso de las mismas, ¿no? Bueno, eso es algo aristocrático para un republicano también, pero sí que es cierto. El filosofismo coge las cuestiones morales y las transforma en una praxis social, ¿no? Entonces, mucho social y política. O sea, es un texto muy político. Moral y Dogma es un texto muy político, ¿sabes? Y viene sobre todo de eso, por la necesidad de crear una república, que es en lo que está esa sociedad. Y entonces, la aportación fundamental de Piqué a la masonería, ¿cuál es? ¿Lo de Pike? Sí. Bueno, yo creo que, bueno, primero, si la cuestión es si el rito escocés antiguo y aceptado hoy sería lo que es Albert Pike. Albert Pike, mira, él se inicia, vamos a ver, él tiene 40 años cuando se inicia. Y tarda 4 o 5 años en descubrirlo. Él pertenecía al Arco Real, había recibido todos los grados capitulares de York, y cuando se traslada a Luisiana por cuestión profesional, para ejercer allí como abogado, bueno, pues la sociedad de Luisiana es muy distinta a la de Arkansas. Es una antigua colonia francesa que funciona culturalmente como un trocito de Francia. Primero, a nivel profesional, tiene que cambiar el derecho consuetudinario británico por el derecho romano, el derecho procesal, el derecho civil que se utiliza en Francia y que se utiliza también en España. Tiene un poco que reaprender a ser abogado. Eso es lo profesional. Pero es que luego se encuentra con un rito, claro, como el rito escocés antiguo y aceptado es de origen francés, pues en Luisiana sería implantado ya. Y al ver el país se encuentra con aquello y dice, bueno, ¿y esto qué es? Y se encuentra también con un personaje que practicaba ya, que era grado 32, me parece, no sé si era 32 o 33 del rito escocés, otro personaje grandioso de la masonería universal, que es Albert Mackay. Albert Mackay es el que le empieza a iniciar en el rito escocés antiguo y aceptado. Albert Pike le encanta, entonces, bueno, pues se lo lleva a Charleston. En una sola sesión, Albert Mackay le confiere los grados 4 a 32. Porque la masonería del rito escocés, allí en Estados Unidos, no es como aquí en España, por ejemplo, que uno se inicia en una logia que trabaja en rito escocés, primer grado, segundo grado, tercer grado, te ponen el mandil rojo, y luego sigue grado cuarto y tal. En Estados Unidos, los 3 primeros grados se trabajan siempre en York o Preston Webb o el rito en que trabajen. La gente se suele luego exaltar al Arco Real, pero luego ya cuando tienen esos grados es cuando empiezan el rito escocés antiguo y aceptado. Entonces, Albert Pike, bueno, pues se le confieren esos grados del 4 al 32, y entonces, pues ¿qué hace? Cuando empieza a ver los rituales, dice, bueno, estos rituales están aquí bastante descabalados. Había rituales en los que él no le veía significado, dice, pero ¿este ritual para qué sirve? Había otros en los que el contenido simbólico estaba tan oculto que ya ni se sabía lo que eran. Otros grados ni siquiera tenían ritual. Estaban y no se sabía ni por qué estaban. Esto también proviene un poco del origen de que diferentes grados del rito escocés se han creado en diferentes momentos y lugares. Entonces, bueno, cuando Albert Pike se encontró con esto, lo que hizo fue se puso en contacto con Francia y pidió a Francia, a París, que se le enviasen todos los rituales de todos los grados del rito escocés, antiguo y aceptado. Y se lo mandaron en francés. Albert Pike se puso a aprender francés a marchas forzadas, y lo primero que hizo, bueno, fue traducir los rituales del francés al inglés. Y entonces, bueno, pues
en principio pues le pareció eso, que estaban muy en general pues no traperos, pero estaban un poco erráticos y no respondían a sus fines, ¿no? Entonces, bueno, él mismo fue el que empezó a rehacer los rituales, quitó, empezó a cambiar cosas, sacó elementos de otras tradiciones que veía que respondían a los mismos propósitos, y siendo todavía grado 32, esto fue en el 54 me parece, ya ofrece al Supremo Consejo del grado 33 una primera revisión de los 32 grados, de los rituales de los 32 grados del rito escocés antiguo y aceptado, que por cierto el Supremo Consejo se lo rechaza. Pero, claro, Albert Pike luego enseguida entró en el Supremo Consejo y enseguida se convirtió en el soberano gran comendador, cargo que ostentó durante 32 años. Entonces, claro, esa remodelación de los rituales que él había hecho, pues con otras modificaciones posteriores, porque uno ve el calendario de las modificaciones de los rituales, y hay algunos que incluso se retocaron 3 veces, pero fueron esas modificaciones las que se impusieron al final en el rito escocés, y que son, con algunas modificaciones, las que se emplean hoy en día en todo el mundo, incluido en España. Ajá, eso, fíjate, interesante, eso no lo sabía yo, que hubiera tenido tanta relevancia a la hora de la... No, si Albert Pike, de no ser por Albert Pike, el rito escocés antiguo y aceptado sería mucho más marginal y mucho más vestigial. Fue el que le dio el que lo articuló y el que le dio la importancia que tiene. O sea, en Estados Unidos era además un grado pues un tanto secundario. O sea, había en Charleston, había en Virginia, había en Luisiana, había una serie de estados, pero no en todos. Albert Pike llevaba 4 años de masón y nunca lo había oído ni mencionar. Estaba entonces, bueno, pues en Jamaica creo que había también en alguna de las Indias de allí en América, pero no era un grado que, de no ser por él y por Mackay, que también Albert Mackay está muy ignorado, y quiere verle también un buen empujón del rito escocés, pero esa es la cuestión. Albert Pike fue el que al final lo convirtió en lo que es hoy en día. Entonces, moral y dogma en relación es un poco la síntesis de su trabajo en cuanto al rito escocés, o plantea algo más aparte de masonería. Moral y dogma, vamos a ver, moral y dogma es que es un tratado de pensamiento que toca aspectos muy diferentes, ¿sabes? O sea, tú vas viendo los diferentes grados a cuál es la finalidad de cada uno de ellos. Entonces, cada uno tiene sus enseñanzas. Hay algunos que más o menos están centrados en algo, unos en la enseñanza de la jurisprudencia masónica, otros, como te decía, en el jurado popular, otros en el secreto. Hay 2 que están dedicados a exaltar el trabajo. El trabajo también es una cosa que la mentalidad de Albert Pike es una cosa literalmente santa y una misión divina, ¿no? La interpretación de la religión, la moral y lo público, esoterismo mucho. Es que cada capítulo de Albert Pike, el moral y dogma, te toca, aunque se centre en un tema principal, pero al final pues te acaba tocando cosas muy heterogéneas. Estábamos hablando de un corpus de pensamiento tremendo. O sea, moral y dogma, pues no sé si tiene el volumen original suyo, el típico volumen colorado que se editó y que se ha estado entregando a todos los miembros del rito escocés cuando tomó el grado cuarto durante 130 140 años hasta 1974, ¿no? Estamos hablando de una obra que toca aspectos muy diferentes. Por ejemplo, moral y dogma empieza con el grado de aprendiz. Bueno, empieza hablándote del pueblo, de la fuerza que tiene el pueblo, y que el pueblo es el elemento motriz del progreso. Pero luego vas leyendo otros capítulos adelante y te va pues explicando que sí, el pueblo es la fuerza motriz, pero el timón tiene que llevarlo individuos especialmente capacitados y
y que son los que al final son los verdaderos responsables del avance y el progreso de los pueblos, como Washington o Gandhi o personajes así, ¿no? En ese sentido, Albert Pike piensa que el pueblo no por sí solo no puede progresar, que necesita de estos individuos especiales, ¿no? Entonces, todo esto te lo va mezclando con otro tipo de consideraciones masónicas, esotéricas de luego siempre en el sentido de que una masonería pues es el heredero de la iniciación de los egipcios, hebreos, mitraicos, persas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay otros elementos políticos, muchos elementos también referentes a la clase trabajadora, política internacional, política de Estado, otra serie de elementos en los que entra que responden a su educación protestante. Por ejemplo, la obsesión por la enseñanza es un elemento muy puritano, ¿no? Pero que él la transforma de medio para llegar a conocer a Dios a elementos de liberación del ser humano, ¿no? O como he comentado, el tema de las clases obreras y el tema de la previdencia. Cuando uno coge a Albert Pike, al principio tengo la sensación de que es un poquito falto es una obra un poco que no es demasiado sistemática. Tú coges cualquier capítulo, se supone que corresponde con un grado, y te vas a encontrar material que se corresponde con ese grado, pero muchas cosas que no. Entonces, me da la impresión de que es va por los cerros de Úbeda, pero mucho también. Ya, aquí me da la impresión de que es una persona que quiere abarcarlo todo en un mismo brazo. Es como si... Y lo peor es que yo creo que lo consigue. ¿Sabes? O sea, es una obra muy amplia, pero yo realmente creo que lo consigue. Yo, mira, a raíz de esta entrevista me he puesto a leer un poco más lo que yo mismo había traducido, porque yo estoy todavía traduciendo Moral y Dogma, estoy ahora por el grado 25, y cuando traduces, sí, estás leyendo, pero lo lees de una forma un poco rara, porque no estás meditando tampoco mucho el contenido profundo de lo que estás traduciendo. Es una cuestión un poco mecánica y que estás pendiente de que te quede bien la traducción, pero no lees realmente. Y ahora que, ya te digo, a raíz de esta charla que íbamos a tener tú y yo, me he puesto a prestar más atención a las párrafos de Albert Pike. Me sorprende por la profundidad que tiene, por lo brillante que son, por la extensión de la obra en el sentido de todos los elementos que abarca. Es verdaderamente sorprendente. Yo creo que sí, que intenta abarcarlo todo y en cierta manera, pues no sé si lo consigue o no, pero desde luego es una obra absolutamente admirable, ¿sabes? Entonces me imagino que la importancia de Pike en la masonería de Estados Unidos será bestial. ¿No? Porque es que el rito escocés es sobre todo una institución allí. Mira, las logias del rito escocés allí, sobre todo las antiguas, funcionan de una forma un poquito diferente a cómo se funciona aquí. En primer lugar, las logias del rito escocés en muchos casos son fundaciones. No es como aquí que se paga una cuota, sino que allí como hay gente más rica y gente más pobre, pues en muchos casos son fundaciones donde a lo mejor pagas $3 o $4 y con eso ya eres miembro. $3 o $4 mensuales. Entonces, al funcionar como esta especie de fundaciones, ¿qué pasa? Que llegan a tener cosas, primero, hospitales. Primero llegan a montar hospitales. Pero luego además tienen unos programas de becas que son impresionantes. O sea, la enseñanza que el reto de los escoceses antiguos aceptados, sobre todo en Estados Unidos, es una auténtica chifladura y un punto fundamental para ellos. O sea, pues lo materializan en que tienen unos programas de becas que son una gozada. Tú pones en inglés Scottish Rite Grants, reto escoceses becas, y te empiezan a aparecer una cantidad de becas por todas partes de diferentes logias, pero becas sustanciosas de 3 millones de pesetas para que uno saque los 2 o 3 cursos o lo que sea, del nivel que sea. Es un sistema de becas muy serio, y hospitales, y aparte otra serie de cuestiones sociales, desde comedores hasta, en fin, cualquier otra cosa que se te ocurra. Es muy, muy eficaz. O sea, la masonería anglosajona, que en el tema de caridad
es siempre muy eficiente, pero el reto escocés tiene una ambición por esta proyección social que aún lo supera. Te digo, el tema de las becas es impresionante y los hospitales también. Claro, Déjame tener incluso, para que lo veas, en la NASCAR, en la NASCAR tienen la que es esta especie de coches de carreras que corren en Indianápolis y cosas de esas, tienen patrocinado un coche colorado que se llama Scottish Rite. Lo patrocina el reto escocés anticonceptado para hacerse publicidad de sí mismo. Curioso. Sin embargo, en Estados Unidos, sin embargo, el origen de la masonería en Estados Unidos está más en la tradición de York que en otra, ¿no? Es decir, si hubiese americanos en España, aquí estaríamos sponsorizando hasta toreros, ¿sabes? Con las cuadras y el compás bordado en la capa de los toreros, ¿no? Es una cosa, es muy distinto. Aquí ser masón es casi una lacra. En Estados Unidos ser un masón es una cosa que te da un marchamo de bonomía, ¿no? Entonces, tú tienes traducido solamente una parte de Moral y Dogma. Voy por el grado, estoy traduciendo al grado 25. Entonces, Moral y Dogma, la traducción completa van a ser 6 libros. Y yo estoy ahora traduciendo el quinto. El quinto de los 6 libros. Tengo traducido, bueno, pues el primero Moral y Dogma, el Aprendiz, Compañero y Maestro, que son los 3 primeros. Luego Logia de Perfección, que son el 4 al 14. Capítulo Rosacruz, que son el 15, 16, 17 y 18. Y luego del 19 al 24, que es el Príncipe del Tabernáculo. Y lo que tienes publicado, perdón, es en masónica.es, tienes publicado todo eso, ¿no? Sí. Y alguno más también de Walter Leslie Blumshurst, otro pensador masónico, pero este ya británico. Bueno, esto es harina de otro costal. Pero sí, están esos 4 y ahora, bueno, pues estoy con los grados 25 y 26, el Príncipe de Merced. Y cuando se publica ese libro, bueno, pues iremos ya a rematar la cosa y que esté todo Moral y Dogma traducido. Pues la verdad es que ya no sabría qué plantearte, qué decirte. Me has presentado a un personaje fascinante. Sí, además con una vida curiosísima, ¿sabes? Sí, pues es un personaje de frontera. Entonces Albert Pike, aparte de esto, de dedicarse a la masonería durante 32 años, pues la gran obra realmente de su vida, aparte de la masonería, fue lo que hizo con los indios. Porque durante muchos años fue abogado de los indios ante el gobierno de Washington, y luego cuando estalló la guerra civil, pues fue el comisario de la Confederación para hacer tratados con las naciones indias para que permaneciesen siendo afectas a la Confederación y en fin, y no entrasen en guerra con ellas. De joven también un hombre que fue explorador por las tierras indias, por la zona de los Comanches. Es un personaje curiosísimo, participó en algún duelo. O sea, es un personaje que por donde lo pilles es divertidísimo. Entonces, tiene una biografía muy interesante, eso sí. Sí, tiene una biografía para no aburrirse, porque es una persona que, como tú decís, sí, una persona de frontera, esas que ves en las películas que dices, él es su ley, ¿no? De los que te imaginas yéndose en un ocaso con una musiquilla de fondo y tal, en plan todo el gran hombre, ¿no? Era así. Yo había cuando Albert Pike era joven, con 21 años, él formó parte de una expedición que salió de Santa Fe a meterse iban hacia Taos, por una zona de Nuevo México que se llama Llano Estacado. Iban sencillamente a poner trampas para castores, porque las pieles de castor se estaban vendiendo muy bien en los estados del este, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces tocaba dormir por la noche con una manta encima, con el rifle al lado, y en una zona que estaba llena de comanches. De hecho, la vez que más miedo ha pasado a Albert Pike, es un episodio muy curioso, fue cuando esta expedición, que se habían perdido, ya no tenían agua, estaban en una condición penosa, se encontraron con comanches que tuvieron que darles de comer, pero los comanches eran unos salvajes, muy salvajes entonces.
y aunque le estaban dando de comer, pues estaban aterrorizados ante la idea de que les atacasen, les hiciesen prisioneros y los torturasen, los despellejasen allí mismo, ¿no? Es un mundo que se ve en las películas que dicen, no será para tanto, ¿no? Pero es que era así, es que era la frontera. Albert Pike, la descripción que te hace de los personajes, era, ¿no? Ahí se juntaba desde en Fort Smith, allí en Arkansas, o en Santa Fe, esta zona, pues donde él estuvo, pues se juntaba gente desde, a ver, esta partida, 15 ingleses, 17 americanos, 2 apaches, un pawnee, un ruso que aparece por aquí, 3 franceses y 2 holandeses, y todos juntos a ganarse la vida por ahí en las montañas, trampeando y recogiendo pieles, ¿no? Son cosas que hoy en día, pues son extrañas, porque es un mundo que ya no es el nuestro, pero en su momento pues es lo que era, ¿no? Y Albert Pike, pues desde luego, además escribió mucho, y todos estos viajes suyos pues sí lo dejó también por escrito. Un personaje muy curioso. Luego él pues ya te digo, la vida suya realmente, aparte de la masonería, fueron los indios, porque desde joven ya vamos a quemar con ella por el tiempo, ya con 30 y pocos años ya había empezado a defender los intereses de las naciones indias en Washington, y lo defendía bien, y además era muy honesto. La relación de Albert Pike con las tribus fue siempre muy honesta. De hecho, los Creek lo llegaban a nombrar jefe honorario de la tribu, y eso no era poca cosa. Entonces, bueno, pues cuando luego se le nombra comisario para asuntos indios, pues en fin, las relaciones que tuvo fueron siempre muy buenas. Dimitió de su cargo y dimitió de su rango de general de la Confederación, precisamente cuando se le forzó a incumplir lo que él mismo había firmado. Entonces él dimitió, y bueno, pues los indios eso lo valoraron y siempre lo tuvieron un respeto muy sincero. Sí, porque él dirigía regimientos indios, ¿no? Bueno, vamos a ver, no exactamente. Si empezamos a hablar de regimientos indios, vamos a acabar hablando de lo que pasó en Pierre Ridge, ¿no? Y que a lo mejor vale la pena. Yo te comento. Cuando estamos en el 61, cuando la guerra civil está comenzando, entonces los americanos hacen una cosa que yo creo que les salió un poco, los yanquis me refiero, hicieron una cosa que les salió un poquito rana, y que vaciaron los 4 fuertes que tenían las naciones indias para llevárselos a luchar contra los soldados confederados. Y esto los indios lo interpretaron como una señal de debilidad, que si estos se están yendo, entonces dejaron la zona aquella a expensas de la Confederación, y ahí Albert Pike es donde se aprovechó bastante bien. Vamos a ver, la situación que había entonces en Arkansas era literalmente la frontera. Entonces, imagínate que hay un río que cae en vertical de norte a sur, de 600 kilómetros. Al este está lo que es Arkansas, los blancos, y al oeste están lo que se llaman las 5 naciones civilizadas, que eran Choctaws, Chickasaws, había Cherokees, que eran muy importantes, había Creeks y Semínolas. Vale, en cuanto empieza la guerra, los Choctaws y los Chickasaws hacen enseguida bando con la Confederación, porque pasa una cosa que no se puede sonar muy rara, pero es que los indios también tenían esclavos. Las naciones indias civilizadas tenían muchísimos esclavos, y en Arkansas había mejor 300.000 esclavos, 60.000 esclavos podían tener más o menos amos indios. Había tribus como los Choctaws y los Chickasaws que sí, eran declaradamente esclavistas. Luego había Cherokees, que había terratenientes que sí tenían esclavos, pero otros no. Y luego había una tribu que estaban los Creek, que también en ocasiones tenían esclavos. Y luego había otra que eran los Semínolas, que se destacaban porque, y esto es muy bonito, porque siempre se negaron a aceptar el esclavismo. Entonces, cuando los negros se escapaban por la zona de Arkansas, siempre iban huyendo a refugiarse con los indios semínolas. De hecho, hoy en día, tú ves a los indios semínolas y hay gente que dice, esto no es un indio, es un negro. Claro, pero forma parte de la nación semínola porque son de los que se escaparon en aquel momento de Arkansas. Bueno, entonces, Albert Pike, tenía muy buena relación con los Cherokees, con John Ross, era el jefe Cherokee. Por cierto, abro paréntesis,
el jefe de los Cherokees era un terrateniente que tenía más de 100 esclavos negros él solito. Bueno, tenía muy buena relación con John Ross, y entonces hizo que una guardia de unos 70 guerreros Cherokees fuese escoltando a Albert Pike a lo largo de todos los territorios indios para pactar con los demás jefes que ayudasen a la Confederación en caso de que la Unión intentase entrar por sus territorios. Aquello parecía un poco como la Guardia Mora de Franco, ¿no? Pues iba Pike con soldados confederados, pero también con su guardia de Cherokees, y fue haciendo los pactos, ¿no? Me has comentado que lo de los regimientos indios. Bueno, Choctaws y Chickasaws aportaron cada uno un regimiento de infantería que pertenecía a otro coronel, pero los Cherokees, que eran seguramente la tribu más numerosa de las 5 tribus civilizadas, habían aportado 2 regimientos de infantería y uno de caballería. Y entonces en una batalla en Missouri, que es la batalla de Pea Ridge, le tocó Albert Pike le asignaron a ultimísima hora, 3 días antes de la batalla, porque dimitió el coronel al mando de estos regimientos, le tocó a Albert Pike hacerse cargo de ellos, solo con 3 o 4 días de tiempo. Y entonces se produjo la batalla de Pea Ridge, está en Missouri, y pasó una cosa. La batalla en general para la Confederación fue un desastre. De hecho, en esa batalla perdieron el control de Missouri y fue realmente mal. Pero hubo una operación en concreto en que los 3 regimientos Cherokees tuvieron que tomar una posición de cañones. El país le dijo cargar, y cargaron los regimientos, los 2 de infantería y el de caballería, contra la posición de cañones. Los cañones respondieron, un regimiento de infantería se echó atrás, pero el otro siguió. Y la caballería, una parte se echó atrás, pero otra parte también siguió. Y cuando vieron los soldados de la Unión que estaban con los tanques, que se le venía encima un regimiento indio y caballería india vestida de confederado y aullando como indios, no supieron qué hacer, flaquearon y al final se les echaron encima a los indios y les ganaron la posición. Albert Pike les ordenó, oye, seguir persiguiéndolos y acabar con ellos. Y no. Y lo que hicieron fue, se pusieron a bailar danzas indias en torno a los cañones y tuvieron la mala idea de empezar a cortar cabelleras al más puro estilo indio. Entonces, bueno, en realidad, cabelleras seguramente no cortaron más de 15 o 16. Pero ya en Washington se estaba hablando de que Pike había ordenado a sus regimientos indios que cortasen más de 200 cabelleras, y bueno, fue una cosa que en el norte le dio una reputación fatal. Claro. En general, como esta batalla la perdieron, bueno, Albert Pike se volvió detrás del río Arkansas con sus Cherokees. Al final la batalla se perdió en Missouri, y bueno, por otra serie de cuestiones, Albert Pike primero se le procesó por el tema de la Confederación le procesó por el tema de las cabelleras. Pero Albert Pike no estaba presente y de todas formas se le declaró inocente, ¿no? Pero siempre durante toda la guerra Albert Pike estuvo preocupado porque dice, bueno, si me cogen, en cuanto me cojan los de la Unión, me van a procesar por esto. Y bueno, como en la ofensiva de Vicksburg, cuando entró la Unión, que partió ya a la Confederación, pues Albert Pike estaba escondiéndose medio en Arkansas, medio en Texas, para que no lo cogiesen, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, fue un episodio que Albert Pike le dio muy mala reputación en el norte, y bueno, luego a raíz de eso también y otras cuestiones acabó dimitiendo y tampoco estuvo muy bien visto en el sur. Pero el episodio de Pea Ridge, cuando se habla de Albert Pike, siempre sale por lo espectacular de los indios cortando cabelleras a los hombres blancos al mando de ese mega general blanco a que tanto respetaban los indios. Menudo personaje. Sí, la verdad es que gente de una época, de luego, que ya no existe. Y de unos Estados Unidos que están cambiando mucho, porque realmente Estados Unidos parece que se están convirtiendo en lo que Piqué odiaba, ¿no? Es decir, una nación en la que... Ya lo criticaban, los mismos vicios que tiene hoy Estados Unidos, es que por dinero es capaz de atacar a quien sea y sin el más mínimo
reparo y sin más mínimo escrúpulo moral, eso ya entonces será así. O sea, hay tú en moralidad normales párrafos que dices, bueno, parece que está calcado para la fecha actual. O sea, habla de que hay que respetar los pactos, de que es muy importante el equilibrio entre las naciones, de que no se puede permitir que los mercaderes sean los que impongan al final si se ataca o no a una nación. En ese sentido, Pike ya estaba viendo entonces lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? Es que al final don dinero pues puede llegar a manejar cosas realmente tremendas y llegar a organizar guerras y cosas así, ¿no? Y Estados Unidos en ese sentido, esa doble moral y sobre todo en la política internacional que bueno, que arrasa con quien le haga falta en ese sentido, pues ha cambiado muy poco. Cuando lees las descripciones de Pike son coherentes con lo que es hoy en día. Solo que las cosas no han cambiado mucho. Entonces, dado que este hombre era más bien conservador, bastante conservador, y que recelaba de esos aluviones de emigración, sobre todo los católicos, sí. Su relación con el Ku Klux Klan, ¿cómo fue? Bueno, realmente fue inexistente. Vamos a ver, la pertenencia de Albert Pike al Ku Klux Klan es uno de esos grandes mitos que realmente no tienen fundamento. El argumento que la gente hace es, vamos a ver, Albert Pike era general de la Confederación. Además, era racista. No un extremista, pero sí era racista. Además, era anticatólico. Y además le gustaba el ocultismo. O sea, ergo, tenía que ser el jefe del Ku Klux Klan y haber hecho sus rituales y lo que fuese, ¿no? O sea, es una leyenda pues totalmente gratuita que bueno, cuando empiezas a conocer un poquito en serio la vida y lo que fueron las circunstancias al ver Pike en ese momento, pues no te casas de ninguna manera. Mira, el Ku Klux Klan, todos tenemos la imagen de principios del siglo XX de una organización grandísima con centenares de hombres blancos vestidos con el cucurucho, quemando las cruces, pero eso es una cosa que surge ya en el siglo XX. Cuando termina la guerra, el Ku Klux Klan sí empieza a funcionar y lo organizan pues oficiales de la Confederación que ha sido derrotada, pues lo organizan un poco como una especie de paramilitares y empieza a funcionar. Pero ¿qué pasa con el Ku Klux Klan? Que se empieza a convertir en algo muy incómodo para todo el mundo. Los soldados de la Unión estaban hartitos de la guerra y llevaban 5 o 6 años de ocupación en el sur y solo querían volverse a casa. La gente del sur lo que quería era que los soldados del norte se fuesen. Y el problema era que mientras estuviese el Ku Klux Klan, esos paramilitares, que no se podían ir. Entonces estaban fastidiando a los que se querían ir y a los que quería que se fuesen. Y al final lo que se hizo fue Ulysses Grant firmó con las autoridades del sur lo que se llamó el Acta Anti-Ku Klux Klan en el 71, o sea, 6 años después del final de la guerra, con lo cual las propias autoridades sureñas se encargaron de ejecutar a los cabecillas del Ku Klux Klan, de encarcelarlos y de someter toda aquella milicia paramilitar, y ya se pudieron ir las tropas cada uno a su casa. Estamos hablando de un periodo de 6 años, en el que se supone que Albert Pike tuvo que estar allí organizando el Ku Klux Klan. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando la Confederación capitula, en el 65, Albert Pike estaba con la preocupación de si le iban a procesar por el episodio de las cabelleras de Pete Ridge. Se ofrece para que lo juzguen diciendo, bueno, total, yo soy inocente, y ni se le procesa ni nada. O sea, la administración yankee no estaba pendiente de buscar venganza, sino sencillamente pues, lo que querían era acabar con aquello antes posible, y en ningún momento tuvieron intención de procesar a Pike por el episodio de las cabelleras. Entonces, dado que en el norte estaba mal visto y en el sur también, por su dimisión después de la batalla de Pete Ridge
se había puesto frontalmente a la ley marcial que se había impuesto, había tenido muchos problemas con otros generales y tal. Él no estaba bien visto en aquel momento. Aparte, se le procesó, cuando él presentó su dimisión como general, se le procesó por traición. Lo que pasa es que se le exculpó. Entonces, dado que estaba mal visto tanto en el norte como en el sur, cuando uno está mal visto en todas partes, lo que tiene que hacer es lo que hizo Pike, es irse a una ciudad grande y pasar desapercibido. Y se fue directamente a Nueva York. En cuanto se firmó el armisticio, Albert Pike se subió en el tren y se fue a Nueva York. Quería quedarse allí, y al cabo de un mes y pico, resulta que la Fiscalía de la Unión tiene la idea de procesar a todo el generalato confederado por sedición. Y para evitar el juicio, Albert Pike se va a Canadá. A finales del verano de ese año 55 se perdona a los generales confederados, vuelve a Washington, donde lo recibe el presidente Johnson, vuelve a Arkansas al final, donde solo está un año y medio, no está bien allí, se va a Memphis en Tennessee, otro año y medio, y al final, en vista de que estaba teniendo muchos problemas económicos, se va definitivamente a Washington, con tan poco dinero que al final el Supremo Consejo de la 23 le asigna una pensión de 1.200 euros anuales para sus gastos y para que pudiese vivir. Entonces estamos hablando que durante todo este tiempo que estaba, que si en Washington, que si en Memphis, que si en Canadá, que si en Nueva York, pues se supone que Albert Pike tenía que haber estado organizando el Ku Klux Klan, ¿no? En fin. Sí, en general, no, pero aparte de general, no hace falta eso. Albert Pike no era, desde luego no tenía afinidad por los negros, no le gustaban, o sea, los consideraba esclavos. Él tenía 4. Él en su casa, para que ayudasen, tenía una casa muy grande, había tenido 10 hijos, de los que le sobrevivieron solamente 5, pero para que le ayudasen con la casa y con la crianza de los hijos, él tenía 4 esclavos negros. Y cuando se separó de su mujer, que fue cuando se fue a Luisiana, le dejó a su mujer la casa, una pensión, los 4 negros, y eso se llevó a la biblioteca. Pero él no tenía problema en tener esclavos negros, no era un idealista ni nada de eso. Y de hecho él escribió algunas cartas abogando por el mantenimiento de la esclavitud, en el sentido de como elemento económico, no a lo mejor estamos esperando que dijese, no, los negros son inferiores o tonterías así. Albert Pike no era un extremista, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno conoce más su obra y un poco el pensamiento de este personaje tan curioso, pensar que estuviese en el Ku Klux Klan es que sencillamente ubicar a Pike en una organización criminal o semicriminal como esta es que no tiene sentido. O sea, es algo que no hubiese hecho ni aun habiendo estado en Arkansas. No lo habría hecho jamás. Era algo que no hubiese ido en contra de su naturaleza. Ajá. Pues creo que has hecho una semblanza de Piqué bastante completa. Yo creo que... Oye, hazme un favor, no vuelvas a decir Piqué. Di Pike, por favor, ¿eh? Sí, no, de verdad es que me suena fatal, ¿eh? Ay, es que sabes qué pasa, yo no soy... yo es que cuando pronunció en castellano, decía Albert Piqué, porque lo siento, venga, venga, Pike. Es me decía cuando fui al registro a registrar registro de la propiedad en Alicante, ¿no? Cuando fui a llevar los libros impresos, ¿no? Ya Albert Piqué, digo, bien. Bueno. En fin, en castellano es correcto también decirlo, imagino. Hombre, claro, correctísimo, es que lo correcto es decir Albert Piqué, que leches. Sí. Porque cuando hablamos decimos Nueva York, no decimos New York, porque entonces... Efectivamente, es correcto decir Rousseau y no Rousseau, no.
Sí. Hemos tardado un poquito en hacerla, pero creo que ha merecido la pena porque he descubierto un personaje que a mí sinceramente no me gustaba. De hecho tampoco es que me caiga, que me parezca el ideal de masón, y que tampoco tampoco es que me guste mucho todavía, ¿no? Yo, fíjate, incluso el tema del racismo, para que tengas una idea de cómo son las cosas, a veces juzgar a la gente por los patrones modernos, actitudes de otra época, es muy complicado. Mira, ¿tú te acuerdas, has visto alguna vez en televisión, que supongo que sí, de un grupo de 9 estudiantes negros que entra a un instituto con la 101 división era transportada allí, los soldados con los fusiles para proteger a los estudiantes negros? ¿Tú te acuerdas? ¿Lo has visto alguna vez? No recuerdo. Eso es una imagen que se ve en todo este tema de los conflictos raciales. Que sí, se llaman los nueve de Little Rock. 9 estudiantes que al final, cuando se abolieron las leyes en 1957, o sea, eso es antes de ayer, 1957 se abolen las leyes segregacionistas y se permite que los estudiantes negros vayan a los mismos institutos y escuelas que los blancos. Bueno, pues estos 9 chicos, para que fuesen normalmente al instituto, tuvo que estar primero una división del ejército y luego la Guardia Nacional protegiéndolos. A las chicas los escupían, les pegaban. Las chicas, una de las chicas negras que fueron, las chicas blancas intentaron quemarla viva en los servicios. Fue un episodio, se llama Los 9 de Little Rock, y son unas imágenes, no las has visto, pero a lo mejor si lo buscas en YouTube, Los 9 de Little Rock te aparecen porque son imágenes muy, muy conocidas. Bueno, y Little Rock, donde pasaban estas cosas en 1957, es precisamente en la ciudad de Albert Pike. Si 100 años después de la conclusión de la guerra civil el tema racial estaba tan candente, ¿cómo no estaría entonces? Sí, yo soy partidario de considerar siempre que cada persona vive en su época y cada persona es una persona de su época. Se podía ser no racista. Mira a los indios semínolas. Los semínolas cogían a los negros que iban allí y no se les ocurrió entregarlos, los guardaban y los protegían, porque estaban radicalmente en contra del esclavismo, ¿no? Y Albert Pike también lo hubiese podido estar, pero en aquella época era un poco más complicado que ahora. No es que eso sea una excusa. Albert Pike era racista, no es que no era racista. O sea, se ha publicado hay un libro que se llama El hombre detrás del monumento, que ha publicado Jim Tressner, un antiguo comendador del norte escocés allí de la jurisdicción sur, que ha intentado presentar a Albert Pike como una persona para la que todos eran preciosos, blancos o negros, una especie de geografía, intentando exculparle de su pasado racista, pero no es cierto. Albert Pike sí era racista. No era un extremista ni un bestia, pero sí lo era. Pues nada, seguiremos hablando. Yo creo que hemos presentado ya al personaje, tanto en lo masónico como en su forma de ser y su forma de actuar en la sociedad, sus motivaciones, su biografía en general. Yo creo que está muy bien, porque no nos hemos centrado en lo masónico, que hubiera sido interesante, pero yo creo que lo más interesante de este hombre es precisamente pues su vida personal. Sí, muy atractiva, muy atractiva. Sí. Era un tiempo que era más divertido que ahora, ¿sabes? Bueno, es que ahora no hay fronteras. Era más divertido, sí, había menos oficinistas y más que jugarse el pellejo, ¿sabes? Bueno, él nace en Boston y consigue pasar la prueba de acceso a la Universidad de Harvard. Sin embargo, precisamente por ese indefinido deseo de aventura, se va al sur, y es cuando se mete a trampero y se apunta a la expedición que va por Llano Estacado, los Comanches, a Santa Fe y todo eso. Eso hace proceso de aventura. Era de Boston, que es la parte más aristocrática, por así decirlo, de Estados Unidos, ¿no? Era de Boston, al final acaba en el sur, y enamoradito del sur, ¿no? Pero sí, él tenía en principio todos los billetes para haber sido un hombre de despacho allí en el norte. Y te digo, aprobó las pruebas para Harvard, no tenía dinero, sin embargo, porque tenía que pagar 2 cursos por adelantado, y al final se fue para el sur. Pero bueno, era un hombre que también le iba era muy inquieto.
Sí, yo cuando me estuve documentando me vino a la mente de Churchill, o sea, dos personajes así muy parecidos, ¿no? Es decir, lo que pasa Churchill es que también es un fenómeno y también de joven pues viajó muchísimo, ¿no? Albert Pike era, por ejemplo, una cosa muy curiosa de Albert Pike es que también escribió libros de lenguas, hizo un diccionario de términos indios. Albert Pike hablaba Sioux y lo hablaba correctamente, también hablaba español, aprendió en su momento también francés. Era un tío que con los idiomas se les daban bien y los aprovechaba también para sus relaciones en ese mundo tan curioso. Pues nada, vamos a poner el punto final. Hemos estado aquí un buen rato y creo que le hemos presentado al personaje a quien quiera escuchar el podcast. Creo que se va a hacer una idea bastante correcta del individuo. Muy bien. Pues nada, Alberto, muchas gracias y vamos a seguir en contacto. Muy bien, gracias. Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego. Y está aquí el podcast de esta noche. Espero que os haya gustado. No olvidéis pasaros por la Taberna del Ganso en la página web tabernadelganso.org. Hasta otra ocasión. La música está sacada de la página web de jamendo.com y es libre de derecho de autor.